7:28. Les queremos contar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos alertaron sobre la rápida propagación de un hongo altamente contagioso cuya presencia ha aumentado de forma alarmante en ese país. ¿Tenemos que estar preocupados acá en Chile? Se lo vamos a preguntar esta mañana al doctor Eduardo Álvarez. Él es académico de la Universidad de Chile en micología y microbiología. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Natalia, hola Polo, buenos días. Buenos días. Doctor, cuéntenos de qué se trata este hongo y yo dejaba planteada la pregunta al presentarlo. ¿Tenemos que estar preocupados acá en nuestro país? Bueno, en Estados Unidos se ha propagado rápidamente, por sobre todo estos últimos 2 años. Tiene algún tipo de asociación con lo que fue el coronavirus. En el mundo también se ha ido expandiendo. En Chile, hasta la fecha, tenemos 2 casos oficialmente comunicados, confirmados. Uno del 2019, el otro del 2022, de marzo del 2022. Pero la verdad, creo que hay que estar tranquilos. Nosotros en Chile tenemos un buen sistema de detección, tenemos laboratorios especializados en micología médica y además tenemos la formación idónea para realizar los diagnósticos y los tratamientos de este tipo de hongos. Así es que en general hasta ahora hay que estar tranquilos. Doctor, se llama Candida auris, ¿no es cierto? Ese es el nombre con que se le ha denominado. ¿En qué consiste? ¿Qué es específicamente y qué produce en nuestro organismo? Bueno, Candida auris es una levadura, es un hongo, una levadura como la que se ocupa para hacer pan, por ejemplo. Ya es una levadura. Tiene diríamos, un pariente, primo, hermano, que es la Candida albicans, que es parte de nuestra microbiota. La Candida albicans vive con nosotros. La Candida auris se genera desde el ambiente y se cree, hay algunas teorías que explican que dado el cambio climático, se adaptó a crecer a mayores temperaturas, se adapta a crecer a 37 grados y por ende entonces es posible que pueda infectarnos. Las infecciones que provoca Candida auris están principalmente relacionadas a los pacientes inmunocomprometidos. Ya ahí pueden cursar con una infección grave que puede llegar a ser letal. En el paciente inmunocompetente, básicamente lo que se observa en esta Candida auris es una colonización, ya que no va a llegar a desarrollar una infección grave. Claro. Ahora, esto, doctor, se multiplica principalmente en centros de salud, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en Estados Unidos que eventualmente podría replicarse en otras partes del mundo? Efectivamente, esa es la tremenda problemática que plantea Candida auris y que es muy resistente a los desinfectantes ambientales. Dentro de estos desinfectantes estamos hablando de los amonios cuaternarios que clásicamente se utilizan en las entidades hospitalarias para la limpieza y esta Candida auris resiste a ese tratamiento de desinfección y entonces puede permanecer en la superficie de los hospitales, de las clínicas y entonces los pacientes inmunocomprometidos que se van a atender en estos centros podrían desde ahí colonizarse y luego cursar una infección por esta cándida. ¿Cuáles son, doctor, los síntomas que produce una infección por Candida auris y efectivamente puede llegar a ser mortal? Sí, los principales signos y síntomas que se van a observar en la infección por Candida auris están relacionados con fiebre, por un lado, escalofríos, ¿ya? Y esos son como los 2 principales. En general son bastante inespecíficos y podrían confundirse con otro tipo de infecciones. A los pacientes, evidentemente, se les tendrá que pedir un cultivo. Por ejemplo, si hay una fungemia, que el hongo está en sangre, se realizará un cultivo de sangre, un hemocultivo, ¿ya? Y entonces podremos en los centros clínicos detectar la presencia de esta levadura. Doctor, si no le escuché mal, dijo que en nuestro país o fuera de Estados Unidos se habían detectado 2 casos, ¿no? ¿Qué antecedentes hay de eso? Sí, mira, Candida auris, el primer caso se detecta en Japón, si mal no recuerdo, por allá por el 2009 aproximadamente. Y desde esa fecha se ha ido cada año detectando en otros países. Ya, la verdad que la expansión ha sido rápida. Hablando de un hongo, los hongos en general son bastante lentos para diseminarse, no tienen la misma velocidad que un virus, como fue el coronavirus, son más lentos. Pero a pesar de ser lento, ha sido medianamente rápido, ¿ya? Y la principal alarma hoy en día está en Estados Unidos, que del año 2019, que habían 400 y algo casos, pasó el 2020 a 1000 y algo, y llegando al 2022 con 2000 y algo de casos. En Chile, el primer caso se detecta en el año 2019, que era un caso de colonización, y en el marzo del 2022 tenemos el segundo caso
ya como una infección. En esos casos, ¿los dos casos son importados, por decirlo así, o fueron adquiridos acá en nuestro país? El primer caso era un paciente chileno que había estado en la India y se presume que la colonización, el contagio con esta levadura pudo haber ocurrido en el extranjero. Del segundo caso, la verdad que no tengo mayores antecedentes epidemiológicos. Doctor, ahora, ¿qué proyecciones podemos hacer? Porque uno que no sabe de medicina dice, oh, un hongo se está propagando, ya tuvimos una pandemia, nos empezamos a asustar. ¿Cómo nos tomamos esta noticia? Bueno, yo la verdad que creo que debemos estar tranquilos. Como les comentaba, los hongos, las infecciones fúngicas en general, son mucho más lentas ya de lo que se observa en cuanto a la diseminación de los virus. Ya creo que un escenario igual al que se observó con coronavirus sería raro. Ya, además de eso, tenemos que pensar que el coronavirus nos pilló de sorpresa, no conocíamos al coronavirus, ya no estábamos preparados para enfrentarlo y se tuvo que ir desarrollando cada estrategia paso a paso, día a día. En el caso de la Candida auris, la conocemos del año 2009, sabemos cómo identificarla, sabemos cómo tratarla, sabemos cómo batallar con ella. Ya, así es que yo en general llamo a la tranquilidad. En Chile tenemos tanto los laboratorios especializados, idóneos, con tecnología de punta para hacer los diagnósticos, y además existe todo el profesional médico capacitado y preparado para realizar un tratamiento como corresponde en este tipo de infecciones. Por lo mismo, doctor, la prevención o la protección más bien tiene que ver con el trabajo y sobre todo el manejo hospitalario, ¿no? Es poco lo que nosotros en nuestra vida cotidiana podamos hacer al respecto. Efectivamente, las medidas que, por ejemplo, puede tener la ciudadanía es tratar de cuidarse. Por ejemplo, si hablamos de un paciente diabético descompensado, seguir al pie de la letra las pautas terapéuticas, no excederse con el consumo de glucosa, ¿cierto? Y recuperar los parámetros aceptables. En el caso de un paciente con alguna enfermedad de base, también tratar de mantener las condiciones idóneas que no permitan la colonización e infección por algún agente ambiental. Ya en caso de la ciudadanía, lavarse siempre las manos. Esta cándida, como le comentaba, tiene esa gran problemática que es medianamente o lisa y llanamente resistente a algunos agentes desinfectantes. Pero uno de los agentes que funciona muy bien en el lavado de manos es todo lo que es en base a alcohol, o sea que el alcohol gel, que ya lo conocemos muy bien por el coronavirus, acá va a funcionar de maravilla. Y en el caso de los hospitales, bueno, los hospitales ya saben de todo el manejo, que en el caso de presentarse un caso ya sea de colonización o de infección por Candida auris, deben aplicar las pautas de desinfección, ya no utilizando amonio cuaternario o complementando el amonio cuaternario con peróxido de hidrógeno, ácido peracético, cloro, ya que eso sí anda muy bien contra la Candida auris. Ya pues, doctor, quedamos un poquito más tranquilos entonces. Muchas gracias por explicarnos esto y darnos algo de tranquilidad también respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Que esté muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, que esté muy bien, que tengan un buen día. Igualmente.